Hola gente creativa, bienvenidos una vez más a su canal. A veces tenemos en nuestros hogares de esos cuadernos viejos que le quedan a nuestros hijos de los años escolares anteriores y que aún tienen hojas. Entonces hoy les vamos a enseñar cómo aprovechar esos cuadernos y darles un nuevo uso. Así que acompáñenme y saquemos toda esa creatividad. Estos son los materiales que vamos a utilizar para hoy. Un cuaderno para utilizar las hojas, puede ser un cuaderno que nos haya quedado del año escolar anterior, entonces lo podemos reutilizar si aún le quedan hojas. También necesitaremos goma eva, en este caso voy a utilizar esta que es de un calibre más grueso de 5 milímetros, y también utilizaremos goma eva en el mismo color, pero la tradicional más delgada. Regla metálica para poder hacer los cortes con el cúter tradicional. Esta es una perforadora de un solo agujero, silicona líquida, cinta de tela de 1 pulgada y esta otra cinta que es delgada de 3 milímetros aproximadamente. Listo amigos, estos son los materiales que vamos a necesitar. Bueno, lo primero que vamos a hacer es tomar la goma eva de calibre grueso de 5 milímetros y vamos a cortar dos piezas rectangulares de 13 centímetros por 19. Teniendo estas dos piezas, ahora lo que hacemos es cortar otras dos piezas, pero entonces van a ser de 2 centímetros y medio por los mismos 19. Esta pieza va a ser para pegarla más adelante aquí, entonces debe coincidir con el mismo tamaño. Bueno, también vamos a cortar esta otra que va a tener un orificio o un corte rectangular en el centro, y esta va a ser de 11 centímetros en esta parte y 19 centímetros en esta también. Y para sacar el orificio del centro vamos a dejar 2 centímetros y medio arriba y abajo, y en los extremos vamos a dejar 2 centímetros. Listo amigos, entonces ya con estas piezas comencemos a armar nuestra agenda. Bueno amigos, ahora vamos a tomar las tiras que cortamos de 2 centímetros y medio por 19 y a esta le vamos a hacer unos orificios. Para elaborar estos orificios me voy a ayudar con una guía, puede ser una hoja a la que tú ya le has hecho los orificios de distancia equivalente, o te puedes ayudar también con una pasta de un cuaderno argollado. Listo, entonces ya con esta guía la vamos a sobreponer. Aquí yo ya tengo esto marcado, lo sobreponemos en la pieza, que nos quede bien ubicado, y comenzamos a marcar con el lápiz. Después de tener esto ya marcado, vamos a tomar la perforadora de un solo agujero y simplemente vamos a hacer los orificios. Entonces aquí ustedes pueden ver, continuamos haciendo los orificios hasta completar la pieza. Bueno, aquí yo ya tengo adelantado el paso, es para que quede así. Entonces es precisamente para unirlo aquí a esta tapa. Entonces lo vamos a colocar así, de esta manera, y vamos a tomar la cinta de tela de 1 pulgada, vamos a sobreponerla, tomamos la medida y vamos a cortar. Listo, vamos a hacer esto en las dos tapas. Después de tener esta cinta ya cortada a la medida, simplemente vamos a tomar la silicona líquida y vamos a aplicar en un lado y en el otro lado de las tapas, o si quieres también lo puedes aplicar aquí. Lo vamos a pegar dejándolo que quede bien derecho, y después vamos a dejar que se seque muy bien. Bien amigos, y así quedan listas las tapas. Ya cuando la silicona se haya secado muy bien, entonces podemos comprobar que nos queda bien la funcionalidad de estas. Ahora lo que sigue es tomar el cuaderno. Yo les mencioné que era un cuaderno viejo que le había quedado hojas de un año escolar anterior. Entonces si ustedes desean reutilizar los cuadernos que tengan por allí, entonces queda muy bien. Pero si quieren también pueden comprar un bloc y utilizar las hojas del tamaño que ustedes prefieran. Esa es otra cosa que les quería mencionar. En este caso la agenda, la pasta, pues es más pequeña que la hoja del cuaderno. Si ustedes de pronto no quieren ponerse a cortar las hojas, pues simplemente lo hacen del mismo tamaño del cuaderno o de la hoja que ustedes vayan a utilizar. Entonces por esto es factible que ustedes hagan la agenda del tamaño que prefieran.
Listo, entonces en este caso entonces voy a tomar la medida del contorno y para cortar las hojas. Listo, aquí ya tengo las hojas cortadas al tamaño que yo deseo. Quería mostrarles un poco más de este procedimiento, pues si ustedes necesitan, entonces vean cómo lo realicé. Entonces lo que vamos a hacer es ubicar las hojas de una manera firme, que no nos queden torcidas aquí en esta parte, que coincidan perfectamente. Ya teniéndolas así, entonces lo que hacemos es ubicar la regla metálica en la marca que por donde vamos a cortar, pues, en la marca que realizamos. Simplemente sosteniendo firme la regla, hacemos el corte y vamos retirando las hojas que van quedando sin mover la regla, siempre manteniéndola firme. Listo. Este procedimiento es tanto para pocas hojas como cuando son hartas. Listo, amigos, entonces de esta manera realicé este corte. Si es en esta parte, también vamos a hacer lo mismo. Mantenemos firme y seguimos cortando. Bueno, ya con el tamaño correcto que necesitamos, ahora lo que vamos a hacer es realizarle los orificios de la misma manera como hicimos con las tapas. Entonces, con la misma guía que utilizamos, la vamos a ubicar, vamos a realizar la marca con el lápiz, vamos a hacer las mismas marcas, pero entonces cuando vayamos a hacer el corte vamos a tomar solo por porciones moderadas, no tan gruesas. Entonces así, sin mover las hojas, teniéndolas siempre muy bien alineadas, vamos a realizar los orificios de la misma manera, así. Listo. Entonces por porciones vamos tomando hasta que completemos todas las hojas. Miren, amigos, cómo quedó. Quedan los orificios bien alineados y coinciden perfectamente. Entonces quedan listos para poder armar nuestra agenda. Bueno, antes de esto entonces vamos a dejar las hojas un momento acá y vamos a tomar una de las tapas para continuar decorándola. Entonces, para decorar esta tapa vamos a utilizar la pieza que ya habíamos cortado de 11 centímetros por 19, y esta es para pegarla en esta parte. Entonces yo tuve en cuenta el grosor de la cinta de papel para que coincidiera en esta parte, pero si ustedes desean pegarla que es sobre la cinta, no afecta, o sea, queda bien también. Listo, entonces para decorar esta parte de acá, lo que hice fue tomar la pasta del cuaderno y recorté un trozo de la misma pasta del cuaderno que utilizamos. Pero si ustedes desean, pueden poner una foto o pueden descargar una imagen por internet que a ustedes les guste para pegarla así por detrás, como si fuera una especie de cuadro o de portarretrato también, ¿no? Como les digo, si ustedes quieren pueden pegar también una foto que ustedes quieran. Entonces esta pieza la recorté teniendo en cuenta dejar unos bordes para que la pieza de goma eva también se pueda pegar a esta base. Entonces lo que vamos a hacer es aplicar pegamento aquí por el borde y pegar esta pieza así. Cuando nos quede de esta manera y esté bien seca, entonces continuamos aplicando silicona en el borde y en el centro, y después la vamos a pegar para decorar esta parte. Entonces en este paso ustedes, si quieren, pueden utilizar la silicona líquida o silicona caliente también. Bueno, miren cómo queda ya la tapa decorada, queda muy bien pegada. Ahora sí vamos a proceder a colocar las hojas. Entonces en esta parte tomamos primero las hojas, las alineamos muy bien y que los agujeros coincidan tanto con la tapa de la parte de abajo como con esta tapa de arriba. Listo. Cuando ya la tengamos coincidiendo, entonces tomamos la cinta de 3 milímetros, puede ser también un cordón, lo que tú prefieras, y vamos a comenzar a introducirla. Como el agujero es grande,
Puedes hacerlo así manualmente, o también te puedes ayudar con una aguja de estas de plástico. Hay unas agujas grandes que nos van a ayudar a que sea un poco más fácil, más rápido el trabajo. Entonces, en esta parte vamos a anudar. Miren, así. El nudo no debe ser tan apretado, debe ser más bien un poco flojo, pero debe quedar muy bien hecho para que no se nos vaya a desbaratar más adelante. Listo. Cuando ya tengamos este nudo bien hecho, entonces lo que vamos a hacer es comenzar a pasar la cinta por el otro agujero, pero de frente. Primero así, después de frente, y después vamos a tomar nuevamente esta parte y la vamos a introducir por acá. Esta va a ser la forma de amarrarlo, así, por la parte de atrás introducimos de esta manera. Por la parte de adelante lo vamos a pasar por encima, nuevamente así. Miren, amigos, entonces por encima, aquí por el lado, un poco, no es difícil, pero es un poco de poner mucho cuidado lo que estamos haciendo. Miren, esta es la forma correcta de hacer. Listo, siempre tratando de que la cinta nos quede derecha. Pues si es con el cordón no tenemos este problema, el cordón queda derecho siempre. Entonces va a ser así y continuamos haciendo este tipo de amarrado hasta terminar, y al final vamos a anudar de la misma manera que lo hicimos al principio, que quede muy bien para que no se nos vaya a soltar. Podemos hacer doble nudo, apretarlo un poco, pero siempre recomendando que quede un poco flojo en esta parte. Bueno, y queda terminada ya la agenda con un cuaderno reciclado, pues un cuaderno que probablemente ya no íbamos a utilizar, que quedaban algunas hojas de pronto del año anterior, el año escolar anterior. Entonces de esta manera le podemos dar un nuevo uso y queda muy bien. Bueno, amigos, espero que les haya agradado esta idea, que la disfruten y nos volvemos a ver en el próximo video.